En esta mañana queremos bendecirles y vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos llene, que este día sea un día maravilloso, lleno de Él, lleno de su bendición, lleno de toda la inteligencia y la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Padre, levantamos tu santo nombre y levantamos a cada uno, Señor, de los estudiantes que están atendiendo esta clase para que tú les visites, para que hoy sea un día de cambio, un día de impartición, Señor, desde el cielo en sus casas. Así que abre tu corazón para recibir esta mañana. Vamos a tomar un par de minutos para estar en su presencia, para adorarle, para exaltarle. Gracias te damos, Jesús. Suelte toda carga. Suelte toda ansiedad. Este es tu tiempo con Dios. Disfrútalo. Sean abiertas, Señor, las puertas de los cielos sobre cada hogar, Señor, de los que nos están escuchando, Dios. Sé tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, esta mañana. Vamos a abrir la Escritura en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí estamos viendo uno de los fundamentos más importantes de esta reforma, que es la morada de Dios en el Espíritu. Ya vimos lo que es la piedra angular y ahora vamos a ver el edificio en sí. Y estamos viendo aquí una instrucción apostólica, y es que el fundamento tiene que ser establecido, y de esto pues es lo que estamos haciendo, estableciendo fundamento para tener una solidez en lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Y uno de los fundamentos más importantes es el entender la morada de Dios, ya que en todo el pensamiento babilónico pues se ha establecido que la morada de Dios pues es un edificio, y la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. Acabamos de leer que el edificio de Dios es por el Espíritu, y este edificio tiene una forma. Este edificio fue diseñado por Dios. Dice la palabra de Dios que la ciudad celestial, la cual es la morada de Dios, esta ciudad celestial tiene un arquitecto, y este arquitecto puso un fundamento, el cual no es de piedras de este mundo, sino un fundamento espiritual. Y hoy vamos a estudiar la Nueva Jerusalén como la piedra central de lo que Dios quiere decirnos en el libro del Apocalipsis y también en el libro de Isaías. Creo que esto es uno de los temas más importantes al estudiar el Apocalipsis, y vamos a ver, como siempre hemos establecido, que el Apocalipsis no es una revelación espontánea que de repente recibiera Juan, sino que todo lo que está revelando el ángel del Señor o Cristo en su gloria a través del Apocalipsis tiene que ser confirmado en la Escritura, porque toda la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con quién Él es, y Jesucristo es el todo. Entonces Jesucristo es también la Nueva Jerusalén, es la morada de Dios en el Espíritu. Y entonces vamos a entender qué es esta Nueva Jerusalén versus esa idea equivocada que se tenía antiguamente en las enseñanzas antiguas, que tenía que venir una hecatombe mundial, el planeta tenía que ser destruido, y entonces, solo entonces, iba a descender la Nueva Jerusalén. Pero vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 21, donde nos habla de esta Nueva Jerusalén. Y dice, ya estudiamos el cielo nuevo, la tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí estamos viendo
que Juan ya vio descender la Nueva Jerusalén. Luego la Nueva Jerusalén no desciende en un futuro, sino que ya descendió hace más de 2000 años. Dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, cuando uno lee esto desde la mentalidad griega, inmediatamente pensamos, esto no lo tenemos porque no ha sido enjugada toda lágrima, ni se ha acabado la muerte, ni se ha acabado el clamor, y todo esto es por una falta de entendimiento. La Nueva Jerusalén es un diseño celestial que viene a establecerse en la tierra, no es un diseño terrenal. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una dimensión que es la tierra y una dimensión que es el cielo. Y Jesús vino a traer el cielo a la tierra. Entonces, cuando la Nueva Jerusalén desciende, está descendiendo la dimensión celestial a la cual nosotros tenemos acceso por medio del Cordero de Dios. Entonces, cuando dice que vio una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron y el mar ya no existía, entonces pensamos, bueno, pues entonces tiene que ser un nuevo planeta. Eso es una forma de pensar, un razonamiento totalmente griego y natural. Aquí estamos hablando de que el Apocalipsis es un libro espiritual, es un libro de las dimensiones celestiales. Entonces, aquí no se está refiriendo al mar, que son los océanos, sino que se está refiriendo al mar como de una de las zonas de la muerte en que el alma es atrapada. Si leemos, continuamos leyendo el Apocalipsis, vemos que el Hades y el mar entregan a los muertos. Entonces, si fuera el Hades, si fuera la tierra como la tierra física o el mar como la tierra física, no diría el Hades y el mar entregaron a sus muertos, diría el mar y la tierra entregaron a sus muertos, como si fuera el lugar como un sepulcro. Pero está hablando de lugares espirituales. Y este mar es el abismo y es el lugar donde también mora el diablo. Está hablando de una región espiritual que ya no tiene acceso ni tiene lugar en la dimensión de la Nueva Jerusalén. Por eso es que ya no existe más. Entonces dice que él vio descender la ciudad celestial, y esta ciudad es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y aquí es donde la confusión babilónica viene a cambiar todo el sentido, porque transfiere la habitación de Dios o el tabernáculo de Dios con los hombres a una edad futura, que es lo que siempre se ha predicado, ¿verdad? Entonces, si esto es en el futuro, entonces Dios ya no es el tabernáculo en medio de nosotros, lo cual es un craso error. Entonces tengo que partir desde la verdad absoluta de que el tabernáculo de Dios con los hombres es aquí y ahora. Jesús predicó que Él vendría a ser morada en nosotros. Fue predicado que en la venida del Mesías el tabernáculo o el templo de Dios dejaría de ser un templo físico para volverse en un templo espiritual, el cual somos todos nosotros. Ahora, esta Nueva Jerusalén es una dimensión espiritual, no es un conocimiento que ahora voy a cambiar un concepto por otro concepto. Se trata de realmente poder penetrar aquello por lo cual Jesús murió y nos dio acceso a través de su resurrección. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, vengo a establecer y vengo a cerrar el capítulo, porque ya el templo nunca más será de piedra, sino ahora el templo va a ser la iglesia, el edificio de Dios
coordinado, unido por las coyunturas, que va creciendo hasta formarse en todo el diseño de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Cuando dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿a qué se está refiriendo? Y esto lo vimos en clases pasadas, en que la era antigua, la era de las tinieblas, antes de que viniese Jesucristo, la muerte tenía una connotación muy terrible. Cuando alguien moría, pues era un dolor espantoso pensar que nuestros seres queridos se iban a un lugar lúgubre, a un lugar tenebroso, a un lugar desconocido, donde nunca más íbamos a tener acceso a ellos, donde estaría nuestro ser querido. Y esto producía un dolor terrible en la gente. Entonces, cuando Jesús viene y vence la muerte, y tenemos que entender esto en la Nueva Reforma, que Jesús no tiene que venir a vencer la muerte, que Jesús ya venció la muerte por medio de la cruz, y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos, que Él llevó la muerte dentro de sí mismo, murió por nosotros para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Entonces la muerte fue ya vencida. Al ser vencida la muerte, nosotros tenemos acceso al cielo y tenemos acceso a la Nueva Jerusalén, no nada más cuando nos muramos, sino aquí y ahora. Entonces, estas lágrimas es cuando realmente podemos entrar a esa dimensión y pensar que nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros, que partieron en Cristo Jesús, pues los vamos a volver a ver. Y como dice la Escritura, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Él todos viven. Y la resurrección es el ámbito de la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando yo paso de muerte a vida, cuando he literalmente muerto a mi vana manera de vivir, cuando he realmente muerto a mis pensamientos, al sistema de este mundo, entonces voy a entrar en el estado de resurrección, en el estado de reposo, en el estado de las dimensiones celestiales, y ese va a ser mi modus vivendi. Amén. Entonces, esto no es una forma de entender la Escritura, esto es una realidad espiritual a la cual tenemos que entrar. Porque yo puedo decir, la Nueva Jerusalén está aquí en medio de nosotros, pero lo importante es disfrutarla, lo importante es entrar en ella, lo importante es que el mundo vea esa ciudad celestial en nosotros, amén, y no simplemente una teología basada en un razonamiento griego. Entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas, el que venciere las cosas de este mundo va a heredar todo lo que es la Nueva Jerusalén. Ahora, aquí dice muy claramente que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí estamos viendo que, pues en una iglesia local, podemos tener mucha gente incrédula, podemos tener mucha gente fornicaria, desde luego mucho mentiroso, hipócrita y mucha gente abominable. Entonces, porque esto no es la morada de Dios, el conjunto de una congregación que se reúne en un lugar, esto no es la ciudad celestial. La ciudad celestial está conformada por aquellos que realmente entraron para ser hijos de esta ciudad celestial, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, aquí es donde la división es muy clara. O sea, si yo quiero seguir viviendo en mi vana manera de vivir, si quiero, y aquí una de las partes más importantes, pues es la idolatría y la mentira. ¿Y cuánta mentira no hay el día de hoy? Entonces, a la gente le parece muy normal, pues decir una mentira, no, total, pues qué importa decir una mentira, me estoy cubriendo, no importa nada. Pero aquí dice claramente que los mentirosos no heredarán esto. Que el que no venza todas estas cosas no puede heredar todas las cosas. Entonces, la idolatría, hoy por hoy hay una idolatría terrible hacia los ministros de Dios. Si bien ya no hay una idolatría hacia las imágenes de madera, sí hay una terrible idolatría hacia el hombre o la mujer de Dios. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas venciendo. Amén. Todo lo que es el sistema de este mundo, el sistema babilónico, que es una abominación para Dios, pues entra también dentro de la parte donde dice los abominables. Entonces dice que estas personas van a arder en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Luego hay una muerte al mundo físico y hay una muerte segunda en el cual uno realmente
puede morir y no vivir eternamente, sino entrar en una muerte que ya es el lago de fuego y ya es la perdición eterna, esta segunda muerte. Entonces dice, vino entonces, versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Bueno, en muchas otras clases hemos tocado este tema, pero para aquellos que están aquí por primera vez, pues lo quiero volver a tocar. Y que sepamos que la esposa del Cordero no es unas bodas en el futuro, quién sabe cuánto, sino que realmente es el centro y el corazón del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Amén. Una novia no tiene acceso a nada de lo que tiene el marido. Entonces voy a hacer un paréntesis para que entendamos esto, los que todavía no lo han entendido, y vamos a ir a Efesios capítulo 5, un momentito, y este es el pasaje que habla acerca del matrimonio, y dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora fíjese lo que dice este pasaje. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. No dice que seremos miembros de su cuerpo, dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, grande es este misterio. Y cuando una mujer se une a su marido, ambos dejan a su padre y a su madre para unirse y formar una sola carne. En el sentido espiritual, la iglesia deja a su padre y a su madre, que es la vida en este mundo, que es el sistema de este mundo, que son las cosas con las que crecimos, los pecados con los que crecimos, toda la forma, la cultura con la que crecimos, dejamos toda esa forma, esa vana manera de vivir, para entrar en la relación matrimonial con Cristo Jesús y unirnos en un mismo espíritu. La Escritura dice, el que se ha unido a Cristo Jesús, un espíritu es con él. Y esto es algo muy intenso. Cuando yo me casé con Emerson, yo dejé de ser Ana Méndez para convertirme en Ana Ferrer. Inmediatamente tomé su apellido y al consumarse el matrimonio nos convertimos en una sola carne. Mientras yo era novia de Emerson, yo no era la señora Ferrer, ni tenía acceso a nada de lo que tenía mi marido. Pero una vez que me hice una carne con él, todo lo que pertenece a mi marido me pertenece a mí y viceversa. De la misma manera, cuando nos unimos a Cristo Jesús, y quiero que entienda que esto es el corazón del Evangelio, es Dios morando con el hombre, Dios uniendo su espíritu con nosotros, Dios haciéndose uno con nosotros. El que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. Esto quiere decir que yo ya no sé dónde termino y él empieza, y yo termino, y él termina y yo empiezo. Nos hemos fundido, nos hemos amalgamado de tal manera que somos un mismo espíritu. Y cuando esto sucede, se llevaron a cabo las bodas del Cordero. Entonces, por eso dice la Escritura que somos miembros de sus miembros, hueso de sus huesos, somos su cuerpo. Ahora, si yo pienso que toda persona que dice Jesús, Jesús es el cuerpo de Cristo y es la esposa del Cordero, en ninguna manera, porque tiene que dejar uno su vana manera de vivir, tiene que dejar uno todo el sistema de este mundo, amén, para unirse en esa unidad santa que nos va a conformar en la esposa del Cordero, en la desposada, en la que es la nueva Jerusalén. Pero acabamos de leer que nada inmundo, que ningún fornicario, ni abominable, ni mentiroso, ni hipócrita, ni hechicero, ni ninguna de estas cosas pueden entrar a ser este matrimonio perfecto que es la nueva Jerusalén. Entonces, primero tenemos que dejar todas esas cosas, amén, dejar que todas las cosas viejas pasaron para que sea conformada en mí mi habitación celestial. ¿Me va entendiendo? Entonces, no estoy hablando
de una nueva forma de concebir el Apocalipsis. Estoy hablando de la realidad celestial que constituye la verdadera eclesia de Jesucristo, que es la desposada, que es la esposa del Cordero, y a la cual Cristo está llamando a todos nosotros a que seamos parte de esa nueva Jerusalén. Leímos también en el pasaje que acabamos de leer, dice: y el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y dónde se cuenta la fuente del agua de la vida? En la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, para ser la nueva Jerusalén, número 1, tengo que dejar mi vana manera de vivir. Número 2, tengo que ser edificado sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús y su obra terminada. El alfa y el omega es lo que empezó y terminó. Amén. Y tengo que ser edificado en el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces dice, versículo 9: vino a mí entonces uno de los 7 ángeles para mostrarme la desposada, la esposa del Cordero. La verdadera autoridad es cuando Dios determina que tú eres su esposa, cuando Dios determina que el nombre de nuestro Dios está en nuestra frente, y entonces somos la señora de Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, y eso me da toda la autoridad en la tierra, toda la autoridad que Jesús compró para mí, para que yo la ejerza en las dimensiones celestiales y en las dimensiones terrenales. Entonces, esto es algo sumamente importante que tenemos que entender y que nos fue literalmente robado con toda esta teología de la cunza y del rapto, y que Jesús venía para que nos casáramos con él, y mientras tanto pues no éramos nadie más que una noviecita con las arras de la promesa de un matrimonio. Esto es una herejía, y esto viene a robar el corazón del evangelio, que es la unidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y es importantísimo que entendamos la herejía que esto implica, amén, donde el diablo literalmente nos roba todo, nos roba la autoridad. Por eso hoy tenemos una iglesia tan devorada por Babilonia, donde el entendimiento del hombre ha sido enceguecido, donde la iglesia no tiene autoridad, donde la iglesia no sabe cómo entrar y poseer la herencia que Él nos dio. Y por eso dice, el que venciere heredará todas las cosas, pero la herencia, también dice la Escritura que el testador ha muerto y que tenemos acceso ya a toda la herencia. Entonces estoy hablando de una realidad gloriosísima que nos fue robada, y que por eso necesitamos una reforma en que se levante la esposa del Cordero, en santidad, en justicia, en la verdad, ataviada, amén, de la justicia de Dios, ataviada de toda la obra de Cristo que Él compró para nosotros. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ataviarse como la esposa del Cordero. Entonces, las personas que piensan que la esposa se está preparando, está adornando su vestido, no hay nada que tú y yo podamos hacer para adornar ese vestido. Ese vestido solamente puede ser hecho y configurado por Dios, porque ese vestido es la morada santa de Dios. Y es Cristo el que la constituya. Amén. Por eso dice Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, estos son los que no son los abominables, los mentirosos, los que tienen temor de Dios, los que caminan en justicia. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar Jesús a nosotros? En que el Padre y Él vendrán y harán morada en nosotros. Entonces, la manifestación de Jesucristo, que tanto espera nuestra alma, tiene que ver con la edificación y la formación de la morada de Dios en nuestro espíritu, que nos va dando acceso a todo lo que Jesús es, que nos va dando acceso a ser esa ciudad celestial tan añorada por los antiguos héroes de la fe, como Abraham, que salió buscando una ciudad no hecha de manos, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios dejaron todas las cosas buscando esa ciudad celestial, pero dice que ninguno de ellos lo obtuvieron, sino que fue reservado para nosotros, porque únicamente la resurrección y el ascenso de Cristo Jesús
al trono de Dios, esto que nos da acceso a hacer esta nueva Jerusalén y entrar en ella. Ahora vamos a ver, vamos a seguir leyendo aquí en Apocalipsis 21, pero quiero primero, antes que nada, irnos a Hebreos 12. Okay. Entonces, en Hebreos 12 vemos qué es lo que fue comprado por el precio, qué es esta gran ciudad a la que tenemos acceso. Y aquí es donde empieza a cambiar nuestra forma de pensar y empezamos a buscar las cosas celestiales. El que ha muerto con Cristo Jesús y ha resucitado juntamente con Él, quiere decir que ha entrado a la Nueva Jerusalén. Amén. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. Entonces, el enfoque de los que son de la Nueva Jerusalén es diferente a la gente que hoy se llama iglesia. Amén. Y que tienen todos sus conceptos celestiales como para cuando se mueran y todas estas aberraciones. Entonces, dice Hebreos 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces aquí estamos viendo que no solamente nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla más que la de Abel, todo esto es un paquete, que Dios quiere que lo veas como un paquete. Si te has acercado a Jesús el mediador y a la sangre rociada que habla más que Abel, también te has acercado, amén, porque si Cristo mora en ti, entonces también esto tiene que ser una realidad en tu vida. Dice, nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión es el lugar del gobierno de Dios. De esto se trata todo el Apocalipsis. Se trata del monte santo de Dios y cómo Dios gobierna sobre toda la tierra una vez que Él se sentó en el trono de gracia. Dice, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles. Entonces aquí empieza una forma diferente de vivir, porque mi meta y mi forma de vivir es la Nueva Jerusalén. Y tengo acceso, porque soy de la Nueva Jerusalén, a millares de ángeles. Y los ángeles son importantísimos en la vida cotidiana de la iglesia. Jesucristo hizo un diseño, y el diseño es el Apocalipsis. Amén. Y también Hebreos, yo creo que el autor de Hebreos tuvo una tremenda revelación de los conceptos celestiales. De hecho, si vamos a entender la Nueva Jerusalén y vamos a entender el reino de Dios, tengo que entender el libro de Hebreos. Y él empieza diciendo que los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. Entonces, aquí nos hemos acercado a muchos millares de ángeles. Y una de las grandes maravillas de entender los ángeles, no solamente tenemos ángeles guardianes, nosotros los que estamos en guerra espiritual, los que movilizamos ejércitos, movilizamos armadas increíbles de ejércitos celestiales sobre las naciones. Podemos enviar ángeles a que hagan muchísimas cosas porque son siervos de los herederos de la salvación. Obviamente no los enviamos a hacer mal a nadie porque el reino de Dios no está buscando el mal de nadie, pero sí que se haga la justicia, sí que se activen cosas, que se abran puertas, que se traigan soluciones a nuestra vida, cosas que no se pueden conseguir fácilmente aquí en la tierra. Podemos movilizar ángeles para movilizar finanzas, para activar contratos, para hacer muchísimas cosas, porque Dios quiere que el cielo y la tierra caminen al unísono. Por eso en la oración al Padre decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Entonces, si en el cielo se hace la voluntad del Padre, si en el cielo son movilizados los ángeles, la oración que levantamos al cielo es que de esa misma manera movilicemos los ángeles. Amén. Nos hemos acercado a estos millares de ángeles.
Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquí tenemos toda la congregación de los primeros, los que estaban antes de Jesús, Abraham, Josué, Isaías, Abraham, todos ellos es la congregación de los primogénitos. Nos hemos acercado a ellos. Y usted dice, pero están muertos y nos han enseñado que ellos duermen. Pero la Escritura no dice eso. Recuerde que en la Reforma nosotros leemos las letras rojas de la Biblia. Y si la Escritura nos está diciendo que nos hemos acercado a estos primogénitos y ellos definitivamente están en la Nueva Jerusalén, y tengo que entender que la Nueva Jerusalén no está compuesta nada más de los que estamos vivos ahorita en el siglo XXI. La Nueva Jerusalén son todos los santos desde Adán hasta siglos y siglos y siglos por venir. Entonces son todos los santos de todos los tiempos que conforman el cuerpo atemporal de Jesucristo. Amén. Entonces, para aquellos que se asustan de que tengamos acceso a esto, porque aparte dice todavía algo más fuerte, dice que nos hemos acercado al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Pues los que ya entraron a las dimensiones celestiales porque ya no están aquí en la tierra. Entonces, ellos no están muertos, ellos están vivos. Antiguamente, antes de que Jesús viniera a la tierra, los muertos dormían, los santos dormían, o estaban en un estado, ¿verdad?, que se llamaba el seno de Abraham. Una vez venido Jesucristo y abierto camino al cielo, amén, por eso le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, de cierto estarás hoy dormido en el seno de Abraham, sino le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces dice en Lucas, vamos a ver esta escritura, en Lucas capítulo 20, donde se le está hablando de la resurrección. Jesús habla de la resurrección. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, alcanzar la Nueva Jerusalén, alcanzar el siglo venidero, alcanzar la dimensión de su reposo, alcanzar esta dimensión celestial, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces fíjese que aquí los está llamando hijos de la resurrección, no los está llamando dormidos. Amén. Y dice que no se casan ni se dan en casamiento, no porque usted pueda ser de la Nueva Jerusalén y no casarse, sino porque en el cielo la gente no está pensando en las cosas de la tierra como aquí en este plano existencial. Recordemos que este pasaje fue escrito contestando la pregunta de quién sería esposa ese que se le murieron los 7 hermanos. Entonces dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, estos justos hechos perfectos, que son hijos de la resurrección, amén, para Dios viven. Entonces no son considerados para Él muertos, sino que son vivos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son los que están en el infierno. Por eso dice que no invoquemos a los muertos. Amén. En todo el ocultismo se invoca a los muertos. Si no se pudiera invocar a los muertos, no habría la prohibición de invocar a los muertos. ¿Me está entendiendo? Si yo le digo a usted, te prohíbo que viajes a Júpiter, es una prohibición absurda porque no puedes viajar a Júpiter. Entonces, si Dios dijera, les prohíbo invocar a los muertos, cuando no se pueden invocar los muertos, o porque no pueden aparecer los muertos, sería una orden absurda si esto no fuera algo posible. Entonces, sí es posible invocar a los muertos y es un terrible pecado. Pero los que están en la Nueva Jerusalén y son parte del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo está vivo. Y dice, nos hemos acercado a ellos. Ahora vamos a entender cómo nos hemos acercado a ellos, porque no se trata que voy a empezar a invocar a Abraham y voy a empezar a invocar a Pablo,
O sea, primero tenemos que entrar a la Nueva Jerusalén y Dios es el que nos concede en algún momento dado ver a uno de estos primogénitos o ver a alguien. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que quiero que quede muy claro es que esto no es invocación de muertos, sino que la Escritura nos está hablando de que Dios es Dios de vivo y que nos hemos acercado a los primogénitos, nos hemos acercado a los justos hechos perfectos. Amén. Entonces todo esto es un entendimiento que en la medida que vamos avanzando en el entendimiento de la Nueva Jerusalén, esto va a empezar a ser sumamente útil. Por ejemplo, en Alemania, donde se está avanzando tremendamente en este tema, hemos entrado muchas veces en conjunto, todos los hijos de la resurrección, hemos entrado en una misma mente, en un mismo espíritu, a la Nueva Jerusalén para verla en conjunto. Y Dios nos ha permitido ver, por ejemplo, a John Hus, que fue el precursor de la Reforma en el siglo XV, y nos ha permitido ver a otras personas que tenían planos y diseños que tienen que ver con nuestro tiempo. Entonces, esto es muy avanzado en este momento, quizás para ti que lo estás recibiendo en un momento dado. No te pido que en este momento saltes a ese conocimiento, sino que lo tengas en cuenta, porque en el futuro, en la medida que vayas poseyendo tu heredad, primero tienes que casarte con Jesús, pero en la medida que vayas poseyendo tu heredad, vas a empezar a entender el cuerpo de Cristo en una forma mucho más profunda que simplemente los que están vivos o que forman parte de una iglesia, que no necesariamente todos son parte del cuerpo de Cristo. Aquí hemos visto ya que para ser de la Nueva Jerusalén tienes que dejar toda tu manera de vivir, lo cual dista mucho de lo que hoy se llama el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a continuar y vamos a ver en Gálatas capítulo 4, está hablando de la Jerusalén de la tierra y de la Jerusalén celestial. Y dice, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. O sea, toda la ley, toda la Jerusalén terrenal da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, aquí estamos viendo que la Nueva Jerusalén da a luz hijos. Entonces, para ser hijos de la Nueva Jerusalén tiene que ser nuestra madre. Tengo que haber nacido de las dimensiones celestiales. Tengo que haber nacido del agua y del espíritu. El que naciere del agua y del espíritu puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, nadie que no haya nacido del agua y del espíritu puede entrar al reino de Dios. O siquiera puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer del agua del espíritu. Amén. Y esto no es nada más pasar a recitar un versículo y que te digan, ahora ya naciste de nuevo. No, una persona que pasó a recitar un versículo simplemente recitó un versículo, si lo hizo con fe, selló su salvación, si lo hizo como perico no le pasó nada. Aquí estamos hablando de algo profundo. Nadie que recita un versículo ha nacido del agua y menos del espíritu. Estamos hablando que hay que nacer de las aguas, de la comunión con las aguas, de ser gestado en las aguas de Dios. Las aguas son el espíritu. Amén. Tenemos, así como el feto va creciendo dentro del líquido amniótico, también el ser espiritual que nace de la unión de Cristo y del hombre se va gestando hasta formar, ¿verdad?, un hijo de Dios que va a nacer del agua y del espíritu. Entonces, estos son conceptos mucho más fuertes y mucho más importantes que lo que hemos venido aprendiendo, que simplemente se hizo pues una denominación, los nacidos de nuevo versus los católicos. Entonces, ¿qué eres? Soy un nacido de nuevo. ¿Has visto el mundo espiritual? No, en la vida. ¿Has oído a Dios? No, Dios no habla. Pues esa persona jamás ha nacido del agua y del espíritu. Entonces tenemos que hablar las cosas como son desde la perspectiva espiritual que Dios quiere que hablemos. Entonces dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces vamos a verlo en otra alegoría. La esclava es la que vive conforme a la carne. La esclava es la que vive conforme a las cosas terrenales, conforme al sistema de este mundo. La libre es la que fue liberada de las cosas terrenales para vivir conforme la dimensión espiritual. Entonces, los que viven conforme a la carne no heredan conforme a los que viven conforme al Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava. El hijo de la carne, el hijo, o sea, no los hijos naturales, sino los hijos de una denominación que vive conforme a la carne, cuyos hijos caminan conforme a la carne, que buscan las cosas de la carne, que tienen sus ojos en la Jerusalén de ahora, no pueden heredar las cosas celestiales, porque está escrito que los hijos de la esclava no heredan con los hijos de la libre. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Amén. En Apocalipsis 21, versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces aquí vemos que la Jerusalén celestial está sobre un monte, desciende sobre un monte. Y solamente se puede tener acceso a este conocimiento y a entrar a esta dimensión desde el monte de Dios. Porque la ciudad celestial está sentada sobre el monte del gobierno de Dios. Y Dios tiene su trono asentado sobre el monte. Entonces, solamente subiendo a las alturas, solamente desde los montes, estoy hablando en sentido espiritual, es que podemos concebir las cosas que son espirituales. En la tierra no se pueden concebir las cosas celestiales. En la tierra gobierna el pensamiento griego, en la tierra gobierna el pensamiento de un sistema, amén, religioso. Pero en el santo monte de Dios es donde está la revelación de Dios, es donde se encuentra y donde podemos ir creciendo en la morada de Dios por el Espíritu. Dice, la ciudad que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y entonces viene toda una descripción de cómo es la Nueva Jerusalén, y dice que tenía 12 cimientos, y sobre estos cimientos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces los cimientos de la Nueva Jerusalén son cimientos apostólicos. Y el cimiento apostólico, los 12 apóstoles del Cordero, tuvieron los planos del reino de Dios, porque Jesucristo se reveló a ellos después de su resurrección por 40 días, revelándoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego los fundamentos de esta ciudad, los cimientos, dice, fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces los cimientos de la Nueva Jerusalén son cimientos de revelación celestial, son cimientos que tienen que ver con la arquitectura celestial, con el arquitecto cuyo fundamento, la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios mismo. Todos los planos son celestiales, no son terrenales. Estos planos no se trata de ver quién hace un templo de piedra cada vez más grande. Se trata de cómo llevar a la iglesia al entendimiento de lo que es esta ciudad gobernante. La ciudad de Jerusalén es la ciudad que gobierna junto con Cristo Jesús, y de esto se trata el Apocalipsis, de que gobernemos como la esposa del Cordero, como la ciudad celestial. Y la ciudad tiene un gobierno, y la ciudad tiene una forma, y la ciudad tiene 12 puertas. Dice que toda la ciudad, si usted lo lee, está configurada en un cubo. La forma de la ciudad es un cubo. Amén. ¿Se acuerda cuál era la forma del lugar santísimo? Era un cubo. Entonces las dimensiones de Dios es un cubo, no es una pirámide. Hoy tenemos miles y miles de pirámides con un hombre encima. El diseño de la Jerusalén celestial es un cubo. Amén. Donde todo el fundamento apostólico
está centrado en el centro de la ciudad, donde está el monte de Dios, donde está el río de Dios, donde está el árbol de la vida, que vamos a ver que son varios árboles, no solamente uno. Amén. Y entonces todo está enfocado a guardar el paraíso es parte de la ciudad celestial, no es toda la ciudad celestial. Una parte de la ciudad es el paraíso, otra parte de la ciudad hay mansiones increíbles que somos todos nosotros en nuestra habitación celestial. En un momento dado, en un momento más voy a entrar en esto. Entonces lo que tengo que entender es que el diseño de la ciudad es celestial, que el diseño de la ciudad necesita una revelación apostólica y profética para determinar cómo piensa el cielo, no como piensa la tierra. Amén. Y vamos a ver cómo esta ciudad, número 1, dice, tiene 12 puertas y las puertas eran perlas. Las perlas es muy maravilloso entenderlas, porque las perlas es la revelación de Cristo Jesús. Cuando Cristo se revela a nosotros, se le revela a manera de perla. El conocimiento escondido que Dios nos da, como dice la palabra en Corintios. Les hablamos a los que han alcanzado madurez, les hablamos a los que a quienes podemos darles el conocimiento escondido de Dios, porque hay misterios escondidos en Dios. Amén. Y aquí dice que una de las puertas, que las puertas son perlas. Las perlas representan revelación. Las revelaciones, y cada puerta, hay 12 puertas, hay 12 revelaciones diferentes de cómo entraba el Cordero. Por eso le dije, una parte es el paraíso, otra parte es la ciudad celestial, y depende de la puerta por la que entras, y Dios me ha permitido, por su gracia y misericordia, entrar por la puerta del paraíso y entrar por la puerta de las mansiones de Dios. Amén. Y sé que hay otras puertas a las cuales Dios nos va a llevar. Amén. Sé que hay otra parte donde está el trono de Dios. Dice la palabra que en medio de la ciudad celestial está el trono. Hay un lugar de la justicia de Dios, donde se lleva a cabo todos los planes, todos los diseños. Amén. De la justicia de Dios, es el trono, el lugar de la corte de Dios dentro de la ciudad celestial. Entonces depende de la puerta por la que uno entre, uno va a empezar a ver cosas diferentes. Pero vuelvo a insistir, esto no es un conocimiento para simplemente tener visiones espirituales. No entra nadie cuya vida no sea santificada. Amén. Y nos vamos santificando en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Alguien que tiene gran conocimiento, pero su vida se estancó. Amén. Entonces está perdiendo la vida del Espíritu. Y el estancamiento, ya me conformé porque ya veo visiones, porque ya soy muy profeta. No es por ahí. Es irnos conformando. El edificio va creciendo. El edificio se va formando en nosotros. Y a lo mejor tuviste revelaciones de algún tipo, pero en la medida que tu santidad va creciendo, y la santidad va creciendo en la medida que Cristo se va formando en nosotros. La santidad no se forma al hacer cosas o tener una forma de vida sobre la tierra. La santidad se forma en la medida que Cristo se va formando en mí, va creciendo mi dimensión de santidad, porque Él es el santo en mí. Amén. Entonces quiero que veamos, número 1, que la Nueva Jerusalén es la morada de Dios en nosotros. Ella desciende sobre el monte. Amén. Los desposados con el Cordero, la esposa del Cordero, son la ciudad. Amén. Ella es madre de todos los hijos de Dios. Amén. Pero para esto uno tiene que estar desposado. Entonces ella es madre, somos hijos, pero somos esposa al mismo tiempo. Amén. Entonces vamos a ver que la ciudad tiene un trono. Pero en ninguna parte de la ciudad vamos a ver un templo, porque Dios es el templo que conforma toda la ciudad. Entonces dice, y las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces toda la ciudad es templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo. Los desposados somos el templo. Y Dios es la luz que radia sobre nosotros. Amén. Y las naciones
que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces quiero que vean que esta nueva Jerusalén es la luz de las naciones. Amén. En las teorías antiguas en que hay un nuevo planeta donde reina la nueva Jerusalén, ya no hay otras naciones. Existe el lago de fuego y la nueva Jerusalén en esas teologías. Pero aquí estamos viendo que estas naciones que han sido determinadas para ser salvas, andan a la luz del gobierno de Cristo Jesús por su esposa. Entonces nosotros, el conjunto de la desposada, los que nos hemos unido a Cristo Jesús, tenemos que ser la luz, amén, sobre las naciones. Dice, las naciones andarán a la luz de ella, no dice son ella, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Entonces los reyes de la tierra se acercan a la desposada, a nosotros, y traen su gloria y su honor a nosotros. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y que ya vimos que no son ni mentirosos, ni abominables, ni fornicarios, ni hechiceros, ni nada de estas cosas. Amén. Y entonces dice, y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Entonces quiero que vean que en medio de la ciudad estaba una calle de oro. Amén. Luego vamos a ver otra parte de la ciudad, en donde hay un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Entonces hay un lugar del trono, de donde está manando el río de Dios, que desciende sobre el paraíso. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Entonces, esta frase es compleja, porque dice, en medio de la calle. Si usted se imagina un árbol en medio de una calle, pues es un árbol en medio de una calle. Pero dice que el árbol estaba en medio de la calle, pero también estaba a un lado del río y a otro lado del río. Entonces, aquí estamos viendo que el árbol de la vida no es simplemente un árbol, sino que vamos a ver que es el plantío de Jehová. Es el plantío que somos todos nosotros, los que fuimos desposados, que no solamente somos espíritus vivificados, sino que también somos árboles del plantío de Jehová, de donde el mundo también puede tomar para sanidad de las naciones. Amén. Y ahorita lo vamos a constatar esto. Dice, al lado del río, el uno y otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando, y aquí el original dice, aquí dice cada mes su fruto, pero el original dice dando cada árbol su fruto, y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces los siervos de Dios tienen que ser desposados con Dios, tienen que ser la luz de las naciones. Quien sirve a Dios no puede ser alguien instruido en un seminario con instrucción griega. Tiene que ser alguien inmerso en la Nueva Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El verdadero siervo de Dios que ha nacido de la Nueva Jerusalén ve su rostro. Por eso Jesús dijo, antes de decir que Él vendría a ser morada en nosotros, dice, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Entonces los verdaderos siervos de Dios ven su rostro. Y no habrá allí más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, lo cual es la labor de la Nueva Jerusalén. Por eso Él nos llama reyes y sacerdotes para reinar por los siglos de los siglos. Amén. Ya en un futuro quizás hablaremos de lo que es el milenio, que en el fondo no son 1000 años, sino que es la era mesiánica, y es un vocablo judío que significa atid labón en hebreo, y que quiere decir la era mesiánica, la era eterna, que es 10 por 10 por 10, y es una cifra, amén, que representa lo eterno. Entonces aquí vemos al Señor Jesús diciendo que reinarán por los siglos de los siglos. Ahora quiero que veamos que la ciudad celestial
en Isaías capítulo 60. Y vamos a ver este mismo pasaje. Recordemos que el Apocalipsis se tiene que confirmar en la Escritura, y vamos a ver todo este pasaje de la esposa del Cordero y de la ciudad celestial que está confirmado en el Antiguo Testamento. Me voy a ir rápidamente. Entonces, en Isaías 60, versículo 3, dice: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Empieza Isaías 60 diciendo: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Esto significa que ha sido desposado con el Cordero. Amén. Entonces dice: andarán las naciones a tu luz, versículo 3, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, que es lo que acabamos de leer, que los reyes traerán su gloria a la nueva Jerusalén. Versículo 11 dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, amén, y no se cerrarán ni de día ni de noche, que es lo que acabamos de leer en el versículo 25 de Apocalipsis. Luego dice, dice: para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti tus reyes, que es lo que leímos en Apocalipsis 21-24. Dice: tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. Amén. Que es lo que vimos, que los muros están constituidos por la salvación del Evangelio llevado por los apóstoles. Y las puertas, alabanza, porque cuando recibimos una perla, una revelación, nuestro corazón se desborda en alabanza. Versículo 19: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Exactamente lo mismo que leímos en el versículo 23, que no habrá ni sol ni luna, sino que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbrera. Amén. Y luego vemos aquí en Isaías 60 los renuevos de mi plantío. Serán llamados renuevos de mi plantío, que son los árboles de Dios. Amén. Y esto lo vemos también en Isaías 61, confirmándose la escritura. En Isaías 61:3 dice: y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces aquí vemos otra vez este concepto del plantío de Jehová, y le voy a dejar de tarea que lea Ezequiel capítulo 47 y que coteje, amén, este pasaje de Ezequiel 47, donde habla del río de la vida y del árbol de la vida, que lo coteje con Apocalipsis 21, y se va a dar usted cuenta de todos estos árboles, se va a dar cuenta cómo funciona esta parte del paraíso de Dios y del trono de Dios, porque lo que está hablado en Apocalipsis 21 fue profetizado también en Ezequiel 47. Bueno, y con esto vamos a cerrar nuestra clase el día de hoy. Padre, te damos gracias por cada uno de tus hijos, y mi oración principal, Señor, es que haya una sed y un hambre, la cual suelto desde este estudio, y que no cesen hasta que realmente sepan que son la Jerusalén espiritual, que sepan que son la Jerusalén celestial, que sepan que han nacido del agua y del Espíritu. Padre, que sus vidas se vuelvan de continuo un acceso a la nueva Jerusalén, donde son revestidos de su habitación celestial. Amén. Y que ellos empiecen a anhelar el ser revestidos de su habitación celestial, como dice 2 Corintios capítulo 5, también se la regalo para su tarea. Amén, donde dice que somos revestidos de nuestra habitación celestial para no ser hallados desnudos, sino vestidos. Y es esa habitación celestial por la cual gemimos y buscamos ser revestidos, la cual es tu mansión en la nueva Jerusalén. ¿De qué tamaño es tu mansión? Del tamaño que seas tú revestido de tu habitación celestial. Amén. Entonces, Padre, yo te ruego, Señor, que pongas esta sed, esta hambre de dejar las cosas de la tierra, de buscar las cosas de arriba, de sobre todas las cosas anhelar esa unidad entre tú y ellos, Dios, que ellos sean verídica y genuinamente guiados por tu Espíritu, y que tengan esta conciencia de ser la nueva Jerusalén, la luz de las naciones.
Padre, te damos gracias por esta clase y te pido que esta clase sea sellada por tu Espíritu, Señor. Que toda confusión que el diablo quiera traer, tu luz resplandezca en sus corazones para iluminarlos, Señor. Que lo que no entiendan lo pongan ahorita en un escaparate, Señor. Pero que no lo desechen, porque poco a poco, Señor, ellos van a ir creciendo en esta revelación y la van a encontrar. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y mi amado, si usted fue bendecido en esta mañana, yo le pido que tome su mejor ofrenda a Dios y que honre a Dios. Esta clase la estamos dando gratuitamente, usted simplemente pagó sus libros, amén, y queremos que usted bendiga este ministerio que nos ayuda a seguir adelante. Tenemos muchas naciones que conquistar y su ofrenda es sumamente valiosa y hay una unción en este momento para sembrar por su vida espiritual, para arrebatar las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de Dios. Y yo le pido en esta mañana que usted arrebate el reino de Dios y que sea generoso en su ofrenda, y que arrebate las verdades espirituales, que ponga una semilla poderosa en esta revelación. Amén, para que usted pueda ir creciendo en ella como una perla preciosa que se le revele cada vez más en su vida. Le amamos, le bendecimos y nos vemos la próxima semana. Amén. Que Dios le bendiga.